Probablemente no te sorprenda saber que en la Edad Media la esperanza de vida promedio era mucho más baja que la de hoy en día. Tiene sentido si consideras todas las guerras, enfermedades y sin mencionar la tortura y la pena capital. Podríamos esperar escuchar que un medieval murió en el campo de batalla o a causa de la peste. Sin embargo, también hay algunas muertes medievales que son un poco extrañas. ¿Qué vas a hacer? Así que viajemos ahora en el tiempo a la Edad Media y echemos un vistazo a algunas de las formas más extrañas y tontas de morir. Bienvenido a Locura Medieval. Hablando de Luis el III de Francia. Luis nació alrededor del año 865, siendo el hijo mayor de Luis el Tartamudo y Ansgarda de Borgoña. Su padre fue rey de Aquitania y luego de Francia Occidental. Cuando murió, el breve reinado de Luis el Joven estuvo plagado de dudas sobre su legitimidad porque sus padres se habían casado en secreto. Luis debía gobernar junto a su hermano Carloman el II, pues muchos no lo reconocían como rey. Cuando las incursiones vikingas afectaron los reinos francos, Luis y su hermano emboscaron a los invasores en Sorcor en el verano de 881. La lucha fue sangrienta, pero según los anales de Fulda, los francos occidentales masacraron a cerca de 9.000 vikingos y salieron victoriosos. Luis, con solo 16 años, era un héroe entre su gente, y el poema La nieve de Ludwig celebra su piedad y valentía en batalla. Cuando tenía alrededor de 17 años, en el siguiente agosto, no fue un vikingo quien mató a Luis, sino más bien su amor por una joven dama. Ambos iban a caballo y Luis la estaba persiguiendo cuando ella decidió regresar a la casa de su padre. Luis la siguió, pero se golpeó la cabeza con el dintel de un arco bajo. Se cayó de su caballo y murió por una fractura en el cráneo. Su hermano no tuvo éxito en su guerra contra los vikingos y murió en un accidente de caza solo 2 años después. Bueno, decir accidente de caza es ser amable. Sus sirvientes lo apuñalaron accidentalmente en la pierna al ser atacados por un jabalí. Atrapado en el acto, Basilio el I. Basilio fue un emperador bizantino durante el siglo IX, pero no nació en la realeza. Basilio, nacido como un campesino macedonio, ascendió en la corte imperial después de convertirse en el favorito del emperador Miguel III. Fue alrededor del año 865 cuando Miguel ordenó a Basilio que se divorciara de su esposa y se casara con Eudoquia Ingerina, la amante favorita del emperador Miguel. Un año después, Miguel nombró a Basilio coemperador. En 866, Basilio, celoso de otro cortesano, asesinó a Miguel y se proclamó primer gobernante de la dinastía macedónica. A pesar de su origen humilde, Basilio fue un monarca exitoso y respetado que mejoró las leyes y logró éxitos militares. Tras 19 años de reinado, Basilio murió en el verano del 886. Según la Vita Eutimi, Basilio estaba cazando ciervos en Tracia cuando, cito, él perseguía solo porque sus compañeros estaban cansados, pero el ciervo al verlo aislado se dio la vuelta en su huida y cargó intentando cornearlo. Lanzó su lanza, pero las astas del ciervo estaban en el camino y rebotó inútilmente en el suelo. El emperador, al verse indefenso, emprendió la huida, pero el ciervo lo persiguió y lo atacó con sus astas, logrando llevárselo. Porque las puntas de las astas, al deslizarse bajo su cinturón, el ciervo lo levantó de su caballo y se lo llevó. Y nadie supo que esto había sucedido hasta que vieron al caballo sin jinete. Basilio fue arrastrado 16 millas por el bosque hasta que un asistente detuvo al ciervo y lo liberó con un cuchillo. ¡Detente! El emperador creyó que el sirviente quería asesinarlo y ordenó su ejecución poco antes de que Basilio muriera por sus heridas. Todo se paga, Hato el II. Así que, según la leyenda, Hato era arzobispo de Maguncia. Maguncia es una ciudad alemana que en el siglo X pertenecía al Sacro Imperio Romano. Hato realizó buenas acciones en vida como construir una iglesia, donar para abadías y patrocinar al cronista Regino de Prome. Sin embargo, también era conocido como un hombre cruel que oprimía a los campesinos bajo su gobierno. En una isla del Rin había una pequeña torre.
Atto colocó arqueros y ballesteros en la torre para poder exigir dinero a cualquier barco que pasara. En 1974 hubo una hambruna en la zona. Atto almacenó todo el grano en sus graneros y solo lo vendía a los campesinos hambrientos a precios altos que la mayoría no podía pagar. Los campesinos, enojados y temiendo una rebelión, Atto prometió darles comida. Les pidió reunirse en el granero donde les daría grano. Sin embargo, cuando llegaron, el granero estaba vacío. Esperaron adentro. Atto llegó y ordenó a sus hombres que cerraran y atrancaran las puertas antes de prender fuego al granero y quemar vivos a todos los que estaban dentro. Mientras la gente gritaba, Atto se reía diciendo: «¡Escuchen cómo chillan los ratones!». Más tarde, supuestamente miles de ratones atacaron a Atto en su torre y se lo comieron vivo. En el poema de Roberto Salfie, El juicio de Dios sobre un obispo malvado, escribió: «Han afilado sus dientes contra las piedras y ahora roen los huesos del obispo». Roían la carne de cada extremidad porque fueron enviados para hacerle justicia. El golpe de Lo, Edmundo Ironside. Edmundo II fue rey de los ingleses y empezó su breve reinado en 1016. Era hijo de Etelredo el Indeciso y heredó de su padre una guerra contra los daneses. Recibió el apodo de Ironside por su valentía al enfrentar la invasión liderada por Canuto. En 1015 Canuto saqueó gran parte de Inglaterra y, aunque Edmundo luchó en 5 batallas contra los daneses, fue derrotado y tuvo que dividir su reino. Edmundo se quedó con Wessex y permitió que Canuto gobernara el resto del país. Edmundo falleció tras gobernar solo 7 meses. Tras la invasión de Guillermo el Conquistador en 1066, el cronista alemán Adán de Bremen afirmó que fue envenenado. Sin embargo, el escritor del siglo XII, Enrique de Huntingdon, afirmó que Edmundo fue asesinado en el baño. Cito: «Teniendo ocasión de retirarse a la casa para aliviar las necesidades naturales, el hijo del noble Edric se ocultó en el pozo y apuñaló al rey 2 veces desde abajo con una daga afilada, y dejando el arma clavada en sus entrañas, logró escapar». La curiosidad mató al rey Jacobo II de Escocia. Jacobo nació en 1430 y era conocido como Rostro Ardiente debido a su marca de nacimiento bermellón. Tras el asesinato de su padre, Jacobo I Jacobo Jr. subió al trono escocés con solo 6 años. Su reinado fue una larga lucha de poder mientras Jacobo intentaba mantener el control de su reino y las familias Percy y Douglas se peleaban a su alrededor. Después de involucrarse en las luchas dinásticas inglesas que ahora llamamos las Guerras de las Rosas, Jacobo estaba intentando recuperar el castillo de Roxburgh cuando, cito, «este príncipe, más curioso de lo que le correspondía, se paró cerca de los artilleros cuando se disparó la artillería. Su fémur fue partido en 2 por un pedazo de cañón mal fabricado que se rompió al disparar, por lo cual fue derribado al suelo y murió rápidamente». James tenía apenas 29 años. ¿Cuál es tu veneno? Sultán Baybars al-Bundukdari. Comúnmente conocido como Baybars, que significa el Gran Pantera, fue el gobernante mameluco de Siria y Egipto y era conocido por su crueldad y obsesión por mantener el poder. Baybars utilizó con éxito una red de espías en su intento de mantenerse un paso adelante, tanto de los cruzados como de los mongoles. En 1277, sus astrólogos predijeron que un rey pronto moriría envenenado. El sultán, recién vuelto de Anatolia, tenía celos de un príncipe ayubí popular y pensó que matarlo cumpliría la profecía. Así que Baybars invitó al príncipe a un banquete en Damasco. Baybars puso un veneno mortal en su propia copa y se la ofreció al príncipe, quien bebió profundamente. Uno de los sirvientes de Baybars tomó la copa del príncipe y la volvió a llenar. Sin saber que el veneno había dejado su rastro en el cáliz, se la devolvió a Baybars, quien bebió de ella. Al tener una dosis mayor de veneno, el príncipe ayubí murió rápidamente esa noche, pero Baybars sufrió en agonía durante varios días antes de morir finalmente, cumpliendo así la profecía. Cayó y se rompió la corona de Bela I de Hungría. Apodado el boxeador, Bela era hijo de Vasul, gran príncipe húngaro.
Basul fue encarcelado y cegado por su primo, el rey Esteban I, al final de su reinado. Tras la ejecución de Basul, Bela y sus hermanos Andrés y Levente dejaron Hungría, pero Bela volvió cuando Andrés fue coronado rey en 1046. Bela se rebeló contra Andrés, quien murió en batalla, y él se convirtió en el rey Bela I en 1060. Bela liberó a los prisioneros alemanes para terminar el conflicto con el Sacro Imperio Romano, pero no logró apaciguarlos. Estaba por abdicar a favor de su sobrino Salomón, apoyado por Alemania, cuando, según la crónica iluminada de Hungría, su trono se rompió bajo él. La caída debió de ser bastante larga porque Bela, de quien se decía que estaba medio muerto por sus heridas, murió poco después. Malakarma, Carlos II de Navarra. Carlos, conocido como el Malo, gobernó el reino de Navarra, que ocupaba tierras a ambos lados de los Pirineos occidentales. Nació en 1332, su madre era una princesa y su padre un conde. Carlos fue rey de Navarra en 1349. También poseía tierras en Normandía. Carlos fue un actor importante en la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y cambió de bando repetidamente para favorecer su propia causa. En 1351, Carlos se casó con Juana de Valois, hija del rey francés Juan II. A pesar de que Carlos de la Cerda, el condestable de Francia, era el favorito del rey, Carlos el Malo mandó asesinarlo. Conspiró con los ingleses para obtener más tierras francesas y causó anarquía en París al saber que el rey inglés Eduardo III y el francés habían hecho las paces. Incluso su muerte fue mala. En 1387, cuando tenía 54 años, según el libro de Roberto Blagdon, París como era y como es, cito, Carlos el Malo, habiendo caído en tal estado de deterioro que no podía usar sus extremidades, consultó a su médico, quien le ordenó ser envuelto de la cabeza a los pies en una tela de lino impregnada con brandy para que pudiera ser encerrado en ella hasta el cuello, como en un saco. Era de noche cuando se le administró este remedio. Una de las sirvientas del palacio encargada de coser la tela que envolvía al paciente, al llegar al cuello, el punto fijo donde debía terminar su costura, hizo un nudo según la costumbre. Pero como aún quedaba un extremo de hilo, en lugar de cortarlo como de costumbre con tijeras, recurrió a la vela, que de inmediato prendió fuego a toda la tela. Aterrada, salió corriendo y abandonó al rey, quien así fue quemado vivo en su propio palacio. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si estás disfrutando este video, ya que ahora publicamos videos un par de veces por semana, así que asegúrate de activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos uno nuevo. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video.